Hold up. Buenos días, alumnos de primer año. Bienvenidos a la clase de electrónica. El día de hoy vamos a ver los diferentes tipos de circuitos eléctricos y su función técnica. Los circuitos eléctricos se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de información que transmiten, el régimen de funcionamiento, la señal que distribuyen o por su configuración. Vamos a ver el primero, que es por el tipo de información. Dentro de esto están los analógicos, los digitales y los mixtos. Los circuitos analógicos son aquellos en que las señales eléctricas varían continuamente para corresponderse con la información representada. Trabajan con señal continuas y con componentes pasivos. El equipamiento electrónico, como los amplificadores de voltaje o de potencia, radios, televisiones, suele ser analógico, con excepción de los dispositivos modernos que usan circuitos digitales. Las unidades básicas de los circuitos analógicos son pasivos: resistencias, capacitores, inductores y activos, fuentes de energía independientes y fuentes dependientes. En los circuitos digitales, las señales eléctricas obtienen valores discretos para mostrar valores numéricos y lógicos que representan la información a procesar, y existe transmisión de información binaria entre sus circuitos. Los transistores se utilizan como conmutadores para crear pasarelas lógicas. Algunos ejemplos de equipos electrónicos que utilizan circuitos digitales son las calculadoras y los microprocesadores. Los circuitos mixtos son híbridos y contienen circuitos tanto analógicos como digitales en un solo semiconductor. Algunos ejemplos de estos circuitos son los convertidores de analógico a digital y viceversa. Ahora vamos a ver por el tipo de régimen. Por el tipo de régimen está el periódico, el transitorio y el permanente. En una corriente periódica, a diferencia de la corriente continua que posee siempre el mismo valor, el flujo de cargas toma una serie de valores distintos que se repiten con el tiempo. Los circuitos de régimen transitorio tienen una corriente eléctrica en el que el flujo de cargas tiende a extinguirse por cesar la causa que lo produce. En los circuitos de régimen permanente, la carga que los produce se mantiene, no se extingue. Y por último, por el tipo de señal, que es corriente continua, corriente alterna y mixta. La corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, y las cargas eléctricas siempre circulan en la misma dirección. La corriente alterna se conoce por el cambio constante de polaridad que efectúa por cada ciclo de tiempo. Esto significa que durante un instante un polo es negativo y el otro positivo, mientras que al instante siguiente la polaridad se invierte en tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea. Además, los circuitos mixtos, también conocidos como circuitos híbridos, contienen componentes de corriente continua y corriente alterna y se están haciendo cada vez más comunes. Los conversores analógicos digital y los conversores digital analógico son los principales ejemplos. Tipo de configuración: serie, paralelo, mixto. Un circuito en serie se caracteriza porque la corriente eléctrica tiene un solo camino para llegar al punto de salida, sin importar los elementos intermedios. El circuito en paralelo bifurca la corriente eléctrica en cada nodo. Su característica más importante es que el potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencial. Los circuitos mixtos son una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo. Con esta información vamos a realizar la actividad que viene en la página 20 de su libro, donde dice: completa el cuadro sinóptico sobre los tipos de circuitos eléctricos, apóyate en el tema anterior e investiga en qué aparatos electrónicos se aplica cada uno. Nos vamos a la página 21 de su libro, donde vamos a ver el tema la técnica como sistema, clases de técnica y sus elementos comunes. Ahí vienen 3 preguntas que debes de resolver. Apóyate de un medio de investigación y resuélvelo.
El siguiente tema es las técnicas de uso cotidiano, conjunto de acciones, medios y fines. La técnica requiere destrezas manuales e intelectuales, el uso de herramientas y saberes muy variados. La técnica surge de la necesidad de modificar el medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre se hace de forma consciente o reflexiva. Por lo general, cada individuo aprende una técnica de otras, a veces la inventa y eventualmente la modifica. La técnica sirve para transformar el entorno, para adaptarlo mejor a nuestras necesidades. Uno de los ejemplos más claros que tenemos y que observamos aquí en la colonia donde vivimos son los talleres técnicos. Por ejemplo, reparación de aparatos electrodomésticos, reparación de aparatos electrónicos, mecánicas, etcétera. De acuerdo al enfoque que estamos manejando, pues es electrónica. Entonces, un taller de electrónica o de reparación de aparatos electrónicos aplican este tipo de técnica, donde el radiotécnico aprende a base de las experiencias que él tiene o los tips que le pasan otros reparadores, y con la práctica que desarrolla empieza a desarrollar otro tipo de habilidades en la reparación. Para tener una mejor idea de lo que acabamos de explicar, vamos a hacer la actividad en la página 22, donde dice: visita un taller dedicado a reparar aparatos electrónicos para completar la siguiente información. Pero como estamos en pandemia y lo menos que queremos es estar saliendo y tener contacto con la gente, las preguntas que vienen ahí las van a contestar por medio del internet, van a buscar esa información. Hay muchos videos donde les va a explicar qué herramientas se necesitan para reparar algún tipo de aparato. Por ejemplo, el aparato que quiero que ustedes investiguen son los celulares. Entonces, van a contestar la primera pregunta: aparatos electrónicos que reparan. Van a poner ustedes celulares. Herramientas básicas que usan, lo van a investigar por internet. Materiales de repuesto, qué técnicas se emplean para hacer una reparación, cómo determina el daño que tiene un aparato electrónico, tiempo máximo para reparar un aparato electrónico, tiempo mínimo para reparar el aparato electrónico. Entonces todo eso lo van a buscar por internet y lo van a resolver. Esta actividad procuren realizarla en su cuaderno porque no les va a dar el espacio suficiente. Como siguiente tema vamos a ver los diferentes tipos de componentes en electrónica, comunicación y sistemas de control. Sobre este tema van a leer toda la información que viene en la página 23 y con esto van a resolver la actividad de la página 24, donde dice: investiguen qué aparatos electrónicos emplean los componentes mencionados en la tabla anterior y menciona cuál es su fuente de alimentación. Por ejemplo, el primero es el biestable. Aparatos donde se emplea, por ejemplo, puede ser en el encendido automático de una lámpara, en el caso de alarmas, también en motores, etc. Su fuente de alimentación es corriente directa. ¿Por qué? Porque un circuito biestable te lo da un circuito integrado. Y los circuitos integrados trabajan con corriente directa en los aparatos electrónicos. Por lo tanto, su fuente de alimentación es corriente directa. El segundo, por ejemplo, es el PLD. Los PLD se utilizan en casi todos los nuevos equipos electrónicos de control industriales, de consumo de oficina, de comunicaciones, tarjetas para computadora, etc. Los PLD facilitan el proceso de diseño, eliminan los problemas de producción de equipo y reducen el tiempo en los nuevos desarrollos. Por lo tanto, los PLD
como también se utilizan los aparatos electrónicos, su fuente de alimentación es de corriente directa. Y así sucesivamente van a resolver los demás componentes electrónicos y los van a poner en esta tabla, pero todo lo van a investigar por internet. Cualquier duda, aclaración, me llaman al número personal para orientarlos. Me despido y espero que sea una semana productiva.